Hola gente de YouTube, soy Andrés17. Esta es la primera parte de las historias de terror. Espero que les guste y ya estoy preparando la segunda. Bueno, empezamos. El amigo muerto. Un chico está en su casa solo, tranquilo viendo la televisión cuando de repente llaman a la puerta. Abre la misma y es un amigo suyo llamado Pedro. Él lo invita a pasar al verlo inquieto, nervioso y después de decirle que tenía algo importante que hablar con él. Cuando el chico entra en su casa suena el teléfono, él va a cogerlo y es una amiga suya llorando. El chico le pregunta qué le pasa y ella le contesta, ¿no te has enterado de lo de Pedro? El chico le contesta que qué pasaba con Pedro y ella le contesta que Pedro se ha matado en un accidente de tráfico. El chico estupefacto de aquello deja el teléfono, se dirige al salón que era donde había dejado a Pedro y se da cuenta de que allí no había nadie. La chaqueta. Un chico está estudiando un sábado por la noche para la selectividad. Para relajarse un poco decide ir a un pub que está justo debajo de su casa. Se acerca a la barra y pide una Coca-Cola para despejarse. De repente ve a una chica muy guapa y atractiva, era rubia, pelo largo, ojos claros, y delgadita. Él se acerca a hablar con ella ya que estaba sola en el extremo de la barra. Se presenta y se pasan hablando un par de horas hasta que ella dice que se tiene que ir a su casa ya que es muy tarde. El chico mientras va con ella a la puerta le intenta convencer de que le deje acompañarle a su casa ante la negativa de esta. Debido al frío que hacía él se ofrece a que se lleve su chaqueta. E iría al día siguiente a recogerla. Así tenía una excusa para volver a verla. Después de 2 negativas ella acepta. Ella le dice que vive en la calle El Álamo N63. Para que él pueda ir a recoger la chaqueta. Al día siguiente va hacia esa dirección y llama a ese portal. Se pone una mujer mayor y pregunta quién es. El chico pregunta por Rosa que era el nombre de la chica. La mujer enfadada dice que allí no hay ninguna Rosa y que se vaya a hacer bromas pesadas a otra gente. El chico vuelve a llamar y dice que no es ninguna broma. Ella baja hasta el portal donde estaba el chico y este le cuenta toda la historia. La mujer dice que tenía una hija llamada Rosa pero se mató de una enfermedad muy grave hace 2 años. El chico no se lo creía y ella dijo que fuera al cementerio para comprobarlo ya que allí había una foto de Rosa y podía ver que no era la misma chica de la noche anterior. Fueron al cementerio y ante cientos de tumbas el chico se paró pasmado y dijo a la mujer, ¿aquella es la tumba de su hija? La mujer contestó, ¿cómo sabes eso? Y el chico contestó, porque aquella chaqueta que está en la cruz es la mía. ¿Qué pasó? Ay, jeje. Has matado a tu novio. Una pareja está en un coche en un bosque perdido en busca de intimidad cuando por la radio oyen que un asesino en serie muy peligroso se ha escapado de la cárcel por esa zona. Ante la insistencia de la chica de irse de allí debido al miedo que tenía el chico arranca el coche cuando se da cuenta que no tenían gasolina. El chico decide ir a por unas garrafas a una gasolinera que había en unos 500 metros más o menos. La chica se queda esperándolo hasta que empieza a oír ruidos en la parte de arriba del coche. Esos ruidos seguían sin parar cada vez más fuertes. La chica al estar muerta de miedo consigue después de varios intentos arrancar el coche e irse de allí. Cuando arranca mira hacia atrás y se da cuenta que su novio estaba colgado de un árbol y con una soga al cuello y esos ruidos los hacía él mismo con los pies. El chico intentaba hacerle una broma. El chico al arrancar se ahogó. De ella no se ha vuelto a saber nada, algunos dicen que ese asesino la pilló y la mató, otros que se suicidó y otros dicen que vaga por los bosques acechando a las parejas que van allí con su coche en busca de intimidad y los mata ya que se volvió loca. El bedel. En una cárcel de mujeres, una presa lleva un tiempo seduciendo al bedel de la cárcel para que cuando éste se enamore de ella le haga el favor de sacarle de allí. Ella le complacía con favores sexuales. Después de un tiempo él le dijo que la sacaría cuando alguien de la cárcel falleciera. Cuando alguien moría se sacaba la tumba fuera y él se encargaba de llevarla al tanatorio, una vez allí él la sacaría. El bedel le dio una llave para cuando sonara la trompeta que indicaba que ese día se iba a llevar una tumba fuera. Ella abriera la habitación donde se ponen las tumbas antes de ser desalojadas. El plan era que ella abriera la tumba y se quedara dentro hasta que él la sacara de allí. Un día sonó la trompeta y ella hizo todo lo del plan pero pasaban las horas y nadie la sacaba de allí. Incluso llegó a oír ruidos de que estuviera echando tierra por encima como si estuviera siendo enterrado el ataúd. Estaba desesperada, metió la mano en los bolsillos del fallecido y dio con un mechero. Lo encendió y vio que el muerto que estaba con ella era el bedel. Desconfianza. Un matrimonio es invitado por un antiguo amigo a una cabaña a pasar un fin de semana. Ese amigo era un antiguo novio de la mujer que seguía soltero y al que le habían ido muy bien las cosas. El amigo se hospedaba en otra cabaña que había a unos 300 metros.
Durante toda la estancia el marido veía a su amigo y su mujer hablando en voz baja, muy acaramelados, con risitas, lo cual hacía que el marido se mosquease. También el amigo lanzaba muchas indirectas a la mujer. El marido estaba obsesionado. Una noche espió a los dos después de que fueran a dar un paseo y los vio que entraron en la cabaña del amigo y estuvieron allí un par de horas. Cuando la mujer volvió a la cabaña junto a su marido, este le preguntó que dónde habían ido y esta le dijo que dando un paseo todo el tiempo. Ella le estaba engañando ya que no le había dicho nada de que había estado en la cabaña con su amigo. Al día siguiente siguió pasando lo mismo hasta que ya por la tarde-noche el marido cogió una arma que había en la cabaña y mató al amigo. La mujer echó a correr mientras ésta le decía que se había vuelto loco. El marido la pidió y también la mató. El marido llevó los cadáveres a la otra cabaña y cuando abrió la puerta se encontró con un montón de amigos suyos y familiares de la pareja gritando sorpresa y con una pancarta en la que decía: «Felicidades papá, sueño o realidad». Una familia compuesta por los padres y un hijo de 14 años y una hija de 19 van con el coche para pasar la Nochebuena con el resto de familiares. Van por una carretera perdida sin ningún tipo de tráfico. En un momento el padre se duerme al volante y está a punto de estrellarse contra un Mercedes negro. El Mercedes no se paró y siguió su camino sin saber que ellos estaban bien. Empezaron a ocurrir una serie de circunstancias por las cuales ellos tenían que bajar del coche, como por ejemplo ir a orinar. El que se bajaba desaparecía. El primero fue el hijo, y luego mientras los buscaban la madre se bajó del coche ya que le pareció ver a su hijo en el bosque. Se bajó y la hija y el padre vieron cómo desaparecía. Vieron los faros de un coche y les hacían señas para que se parara y les ayudara. Era un Mercedes negro pero no se paró. Y no solo eso, sino cuando pasó de largo vieron a la madre y al hijo por el cristal trasero con la cara ensangrentada y hecha polvo. El padre y la hija se montaron en el coche y salieron pitando. No hacían otra cosa que dar vueltas ya que esa carretera parecía no tener salida. Entre sollozos hicieron una lista de lo que querían hacer si salían vivos de esa situación. Cogieron un papel y boli y la escribieron. La hija miró al padre mientras la escribía y no estaba. Empezó a chillar y de repente despertó en un hospital. Después de un rato la enfermera le explicó que había tenido un accidente de coche y que toda su familia se había muerto. El accidente fue debido, según los médicos, a que el padre se durmió al volante y fue contra un Mercedes negro. El mismo conductor del Mercedes la llevó hasta allí y avisó del accidente. Ella comprendió que a partir de ese choque con el Mercedes había sido todo una pesadilla. A las semanas, cuando le dieron el alta, volvió a la carretera del accidente. Cuando estaba a punto de irse vio algo en unos matorrales que había al lado. Se acercó y vio que era el papel donde había escrito ella y su padre lo que querían hacer si salían vivos de allí. Como pudo, jajaja. Bueno, me despido, nos vemos en la segunda parte. Adiós, gilipollas.